Capítulo 161. Decisión. Harper lo miró con esa tímida y patética sonrisa congelada en los labios, su rostro reflejando una falsa amabilidad, preocupación y desesperación. Por alguna razón, Sunny sintió un violento impulso de borrarle la sonrisa del rostro. «Eres escoria». En su estado de nerviosismo, le costaba controlar sus emociones. Algo debió de reflejarse en su rostro porque Harper parpadeó de repente y retrocedió un paso. Pero al final, el deseo de volver al castillo brillante venció su cautela. Se obligó a permanecer quieto, dudó unos instantes y dijo: «Quería agradecerte por invitarme a tu casa esta mañana». Sunny miró al joven demacrado. En la penumbra del crepúsculo, su pálido rostro se ocultaba entre profundas sombras. Finalmente respondió: «Sí, podemos hablar. Piensa, Sunny, piensa». Pero su mente se negaba a obedecer. Casi toda se ahogaba en el mar de terror gélido que había convocado la revelación del futuro. Lo poco que quedaba estaba completamente desorientado. Sunny levantó una mano y se frotó la cara. «Es un espía. Está aquí para facilitarle a Gunlaug el asesinar a Nephis. ¿Qué debería hacer?» En la mañana, sí. Antes de que todo cambiara, Sunny había visto a Harper reportándose con uno de los guardias. Quería darle una paliza al joven cobarde y echarlo de la logia, pero sería una mala decisión. Lo mejor no era delatar al desafortunado espía, sino fingir ignorancia y darle información falsa. Sí, esa era la mejor manera de lidiar con los espías. Como aspirante espía, Sunny conocía bien estas cosas. ¿Pero sería capaz de engañar a Harper? Por accidente, el informante fallido había elegido a una persona perfecta como objetivo. Sunny conocía muchos secretos y era incapaz de mentir, pero también era un maestro del engaño. Así que, ¿Sonles? Sunny se estremeció y miró al joven demacrado. «Perdón, estoy un poco indispuesto después de la cacería de hoy. ¿Querías hablar?» Tranquilizado, Harper sonrió nuevamente. «Verás, quería agradecer todo lo que hiciste por mí y por todos los habitantes del asentamiento. Al salir del castillo, traje un objeto muy especial. Pensé en compartirlo contigo». Sunny frunció el ceño. «¿Un artículo especial? Debería averiguar cuál es su plan. Contarle algunas verdades junto con las mentiras y luego informarle a Neff por la mañana, ¿cierto?» Harper, mientras tanto, asentía enérgicamente. «Es una botella de licor. Cada mes los artesanos que trabajan en el huerto venden unas cuantas. Conseguir una es muy difícil, pero tuve suerte. ¿Te gustaría venir a probar? Mi cabaña está cerca». Sunny se distrajo un momento, pero luego se obligó a concentrarse. ¿De qué hablaba Harper? Artesanos, licor, suerte. ¿Por qué no? Tras hacerle un gesto a Harper, le indicó con la cabeza para que el joven lo guiara y lo siguió. Mientras pasaban junto a otros habitantes de barrios marginales en su camino hacia la choza de Harper, Sunny no pudo evitar sentirse como si estuvieran rodeados de cadáveres andantes. La mayoría de estas personas ya estaban muertas. Simplemente aún no lo sabían. Pero él sí lo sabía. El peso de este conocimiento lo estaba aplastando lentamente. La pequeña cabaña de Harper era aún más patética que las demás casuchas del barrio. Estaba construida toscamente con trozos de madera podrida, con muchas grietas que dejaban entrar el viento frío. Dentro no había nada más que un montón de paja de algas que servía de colchón frágil y una mesa baja de madera. Sunny comprendía por qué el demacrado durmiente estaba tan desesperado por regresar al castillo. Al menos había una puerta. Una vez dentro, Harper miró a su alrededor envergonzado e invitó a Sunny a sentarse en el suelo frente a la mesa. Luego, extrajo un frasco de vidrio de debajo de las algas y lo colocó frente a él como si fuera un tesoro excepcional. Sacó un tosco cuchillo de hierro de alguna parte, abrió el sello de lacre del frasco, lo colocó sobre la mesa y vertió un líquido blanco lechoso en una taza de arcilla despordillada. «Toma». Le entregó la taza a Sunny y sonrió. Sunny lo recibió y olió el extraño licor. Recordó a mucha gente de las afueras que se había ahogado en la botella o se había quitado la vida con estimulantes y drogas baratas.
Por suerte, siempre fue demasiado paranoico para permitir que algo alterara su estado mental. Además, durante mucho tiempo, no pudo permitirse morir sin antes lograr algo. Por eso, Sunny no estaba muy familiarizado con el alcohol. Se llevó la taza a los labios, contuvo la respiración y la bebió de un trago. Un calor agradable se extendió de inmediato por su cuerpo, trayendo consigo un poco de dulce consuelo. Entiendo el atractivo. En realidad no estuvo tan mal. Harper llenó rápidamente la taza y preguntó: «Me enteré de la última cacería. Por los dioses, sobreviviste a un encuentro con un mensajero de la aguja. Debió ser horrible». Sunny se quedó allí un rato y luego se encogió de hombros. «Yo simplemente me quedé parado atrás». El joven demacrado negó con la cabeza. Aún así, eres increíble. He oído que has estado con Lady Estrella Cambiante desde el principio, sobreviviendo más de 2 meses en el laberinto. ¿Es cierto? Era un actor realmente malo. Incluso si Sunny no supiera que Harper ya era un espía, habría presentido algo extraño en ese momento. Pero era fácil fingir que no se daba cuenta de nada. Las ratas como yo te lo contarán todo siempre y cuando les muestres un poco de respeto, ¿eh? Sonrojado por el licor, Sunny sonrió lentamente. Ah, sí. De hecho, si no fuera por mí, ya habría muerto hace mucho. ¿Sabes cuántas veces le salvé la vida? Esta parte fue completamente planeada, con el objetivo de crear una falsa impresión de que el plan de Harper de usar la mezquindad y los celos para soltar la lengua funcionó. Sin embargo, las siguientes palabras salieron solas de la boca de Sunny. Apretando los dientes, de repente palideció y susurró: ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Para esto? Esto no se suponía que pasara. ¿Cómo pasó esto? Entonces, Sunny le agarró la cabeza y soltó una risa oscura. Esto es malo. ¿Qué estoy diciendo? Confundiendo su terror con la señal del licor haciendo su efecto, Harper se volvió un poco más valiente. Debes haber luchado muchas veces codo a codo con Lady Nephis. Sunny bajó la cabeza y luego se encogió de hombros. Sí. El joven demacrado dudó unos instantes y luego preguntó cautelosamente: «Entonces, ¿debes haber visto su habilidad de aspecto? Aprende la habilidad de tu enemigo, aprende su defecto, aprende sus vicios, así es como los matas». Mirando fijamente a Harper, Sunny recordó de repente su primera batalla tras conocer a Nephis. En aquel entonces, le preguntó si alguna vez había diseccionado un carroñero muerto para descubrir sus debilidades. Eso era lo que el cobarde durmiente estaba haciendo ahora mismo, disecándolos, aunque no estaban muertos, todavía. Claro, se puede usar para sanar. Los ojos de Harper brillaron. Así que es sanadora. Claro, esa habilidad le sienta de maravilla a Lady Estrella Cambiante. Todos dicen que es un ángel. Bien, cumplió su primer objetivo. Sunny había creado un malentendido, lo que llevó a Harper a creer que el aspecto de Neff se limitaba a la curación. Debía haber otros espías en el barrio, por supuesto. Con su colaboración en esa afirmación, relatando cómo había curado a los cazadores heridos hoy, Gunlaug y su gente probablemente creerían que Estrella Cambiante no tenía ninguna habilidad ofensiva. ¿Quién podría suponer que sus llamas podían curar y destruir al mismo tiempo? Mientras tanto, Harper estaba sirviendo más licor en la taza. Por cierto, siempre quise preguntar, ¿sabes cómo Lady Nephis obtuvo su nombre verdadero? Tal vez por su terrible estado de ánimo, o tal vez por el licor, o tal vez simplemente por un lapso momentáneo de juicio. Sunny no pensó bien sus siguientes palabras antes de responder. Probablemente de la misma manera que lo hice yo. Entonces se quedó congelado. Maldita seas. Estaba tan preocupado por crear una imagen falsa de Neff en la mente de Harper que por un segundo se olvidó de mantener en secreto su verdadera identidad. Estúpido, estúpido, estúpido. Sin dejar que el pánico se reflejara en su rostro, Sunny intentó salvar la situación, echando la cabeza hacia atrás y riendo, creando la impresión de que su última declaración era una broma.
Por suerte, Harper pareció creerle. Él también se rió y luego miró a Sonny con una chispa de humor en los ojos. Sin embargo, sus siguientes palabras sumieron a Sonny en un frío abrazo de horror. Fue como si las antesalas de la tumba se abrieran bajo sus pies. Queriendo participar, el joven demacrado sonrió y dijo en tono de broma: «Oh, claro, claro, señor Sonles. ¿Cuál es entonces tu verdadero nombre?» Sonny lo miró fijamente, con la sonrisa congelada en su rostro. «Piensa, piensa, ¿cómo sales de esta?» Pero no había salida, al menos ninguna que él pudiera ver. Estaba atrapado. La presión familiar apareció en su mente. Poco a poco, Sonny palideció mortalmente. Harper seguía sonriendo, esperando la respuesta. Su rostro estaba demacrado, cansado y lleno de miedo y desesperada esperanza. A fin de cuentas, él solo era un niño débil y pitoso. La presión fue reemplazada por un dolor cegador, enviando un temblor al cuerpo de Sonny. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esa pregunta? Pero ya era demasiado tarde. Lo que pasó no se podía cambiar. Como una bestia acorralada, Sonny solo podía pensar en una cosa. Harper finalmente sintió que algo andaba mal. Abrió mucho los ojos. ¡Sonles! ¿Cómo sobrevivir? Justo un segundo antes de que el dolor sobrepasara sus límites y lo obligara a responder, Sonny de repente se inclinó hacia adelante, tomó el tosco cuchillo de hierro y lo apuñaló en el corazón del pobre joven. Capítulo 162. Perdido de la luz. Tras clavar el cuchillo en el cuerpo débil de Harper, Sonny se abalanzó hacia adelante. La frágil mesa de madera salió volando y se hizo añicos al impactar contra la pared. Con la otra mano, agarró con fuerza el rostro del joven y lo presionó contra el suelo, asegurándose de que no saliera ningún sonido de sus labios. Los grandes ojos de Harper estaban llenos de dolor y terror, mirando a Sonny con una pregunta silenciosa pero ensordecedora. ¿Por qué? Sintiéndose sangre caliente corriendo por su mano, Sonny finalmente dejó que el dolor del defecto lo abrumara. Su susurro era ronco y apenas audible. Perdido de la luz. Soy perdido, perdido de la luz. Los dedos temblorosos de Harper encontraron su rostro y lo mancharon de sangre, que luego se mezcló con lágrimas. Intentó débilmente apartar a Sonny, pero ya no tenía fuerza en los brazos. Mordiéndose los labios tan fuerte que le rompió la piel, Sonny sujetó al joven demacrado y giró el cuchillo, rezando para que todo esto terminara pronto. «No me mires. Por favor, no me mires». Finalmente la mirada aterrorizada y acusadora de Harper se quedó quieta y apagada. Sonny sintió cómo su corazón se detenía a través de la fina tela de la túnica del joven. Tras asegurarse de que Harper estaba, en efecto, muerto, finalmente soltó el cuchillo y se arrastró lejos. ¡Oh, dioses! Como si hubiera sido convocada por estas palabras, la voz del hechizo susurró en su oído. «Has matado a Durmiente, Harper. Tu sombra se hace más fuerte». Contorsionado por un doloroso espasmo, Sonny se dobló y vomitó violentamente. Luego, débilmente, cayó al suelo e intentó limpiarse la cara, solo para darse cuenta de que la estaba manchando de sangre. «Lo maté. Acabo de matar a un ser humano de verdad». Una extraña quietud se apoderó de Sonny. Sentado sobre las frías piedras, contempló el cadáver del joven que acababa de matar y luchó por formar un pensamiento coherente. Después de un rato, por fin lo logró. Demasiado. Oh, esto es demasiado para mí. ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? La caravana de esclavos, la orilla olvidada, Estrella Cambiante y ahora Harper. ¿Qué pecado había cometido para tener que pasar por esta pesadilla? ¿Estaba ya muerto y aprisionado en las profundidades del infierno? Era un cabrón. Se lo merecía. Sonny apretó los dientes y se obligó a concentrarse en ese pensamiento. ¿Por qué te sientes culpable? Ese cabrón iba a venderte a Gunnlaug.
Sabía que estaba ayudando a matarte. Y no solo a ti, a Nef también, y a Cassia. Pero por mucho que intentara convencerse de que tenía derecho a matar a Harper, en el fondo no podía aceptarlo. Había 1.000.000 de maneras de lidiar con el tímido y lastimoso espía. No, había otra razón. Vamos, no hay nadie más aquí. ¿Por qué no eres sincero contigo mismo por una vez? Admítelo. No te atrevas a ser un hipócrita. Sunny hizo una mueca y apretó los dientes. Dilo. De mala gana, abrió la boca y susurró. Lo maté porque quería sobrevivir. Lo maté porque era fácil. Y así, de repente, se sintió mejor. ¿Cuál es el problema? De todas formas, ya era un asesino. Estaba planeando ayudar a Nef a matar a cientos de personas. Afectado por la ironía de la situación, Sunny apenas pudo contener la risa. No quería hacer mucho ruido. Romper esa mesa era un error. ¿Qué pasa si alguien viene a revisar el alboroto? Eso estaría mal. Sería embarazoso. Bien, ¿qué iba a hacer con el cuerpo? En lugar de encontrar una respuesta, Sunny se inclinó hacia adelante y vomitó nuevamente. Cuando se sentó derecho después de un rato, la puerta de la cabaña estaba abierta, y allí, en el marco de la puerta, con el rostro pálido, estaba nadie menos que Caster. Con expresión de asombro, el orgulloso legado contemplaba la escena. La mesa rota, el olor a alcohol en el aire, el cuerpo ensangrentado con un cuchillo clavado en el pecho, y Sunny, despeinado, arrodillado en el suelo, con las manos y el rostro manchados de sangre fresca. «Oh, no. Esto no es...» Sin embargo, no se le ocurrían las palabras. Dijera lo que dijera, la situación no iba a mejorar. Mirándolo directamente a los ojos, Caster preguntó con horror en su voz. «Sunny, ¿qué hiciste?» Sunny parpadeó y miró fijamente al apuesto joven. Tras unos instantes, abrió la boca y dijo, «¿Qué crees? Maté a ese bastardo». Su voz era tranquila e indiferente. No importaba cómo se sintiera Sunny por dentro, frente a Caster, no podía mostrar debilidad. No confiaba en absoluto en el orgulloso heredero del clan Han Lee. Siempre había algo extraño en él, así que, si alguna vez hubo un momento para actuar, era ahora. Sobre todo porque, a diferencia de todos los demás en el barrio, Caster ya sabía que Sunny no era tan inútil como todos creían. Lo sabía desde aquella noche en que los tres lucharon juntos contra un demonio. «Mataste a... ¿Por qué lo mataste?» Sunny se levantó y se encogió de hombros. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Caster abrió su mente, aturdido, y luego la volvió a cerrar. Tras unos instantes frunció el ceño. De repente, ¿qué tipo de preguntas? Parecía como si hubiera dado cuenta de algo. Ahora que lo pienso, ¿qué estaba haciendo aquí? Ah, ya sabes. ¿Conozco bien a Nefis? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cómo obtuvo su nombre verdadero? Y cosas así. Sin darle a Caster la capacidad de reaccionar, Sunny se limpió las manos con un poco de algas y agregó, «En realidad este tipo, Harper, fue enviado por Tesai para espiarnos. Lo pillé esta mañana informando a un oficial de la guardia del castillo». Caster permaneció silencioso por un rato y luego preguntó en voz baja, «¿Tienes alguna prueba de eso?» Sunny lo miró fijamente y levantó una ceja. ¿No es mi palabra prueba suficiente?» Un pensamiento salvaje apareció de repente en su mente. ¿Tendré que matar a Caster también? ¿Sería siquiera capaz de hacerlo si llegara a ese caso? No es probable. ¿Por qué no me crees? Mal. La situación era realmente mala. Dependiendo de las siguientes palabras de Caster, Sunny podría haberse envuelto en un mar de problemas, y él no podía hacer nada al respecto. Ansioso e inquieto, miró fijamente a Caster. El orgulloso legado se quedó allí. Después de un rato, entró y cerró la puerta tras él. «No, te creo. De hecho, yo mismo sospeché de este chico. Por eso vine aquí después de oír que los vieron juntos en algún lugar. Pero, Sunny, puede que los demás no piensen lo mismo». Olivé el aire e hizo una mueca. «Lamento decirlo, pero tienes fama de tener mal carácter. Con alcohol añadido y sin pruebas que vinculen a Harper con el castillo, ya ves que esto no pinta bien». «Ese pedazo de mierda». Sunny frunció el ceño, intentando fingir calma. Ya entendía a dónde quería llegar. «¿Y entonces, qué vas a hacer?» Caster le agarró el hombro, luego con voz seria y grave dijo, «¿Qué más? Te ayudaré a ocultarlo todo, claro.
Somos camaradas después de todo, pero Sunny, nadie podrá saber jamás lo que has hecho aquí, sobre todo Lady Nephis. Este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Diciendo esto, miró a Sunny directamente a los ojos y sonrió. Capítulo 163. El pasado. Sunny miró a Caster con expresión sombría. A pesar de su amable sonrisa y su voz tranquilizadora, sabía lo que hacía el apuesto legado. Después de todo, creció en las afueras. Caster había dicho, «Te ayudaré», pero lo que realmente quiso decir fue, «Seré tu dueño», porque no había mejor ventaja que un secreto macabro. Esta ayuda suya iba a tener un precio. Pero, ¿qué opción le quedaba realmente a Sunny? A menos que estuviera dispuesto a luchar y matar a Caster allí mismo, silenciando así para siempre al único testigo de su crimen, no podía negarse. Además, lo que Caster creía que sucedería y lo que realmente sucedería no estaba tan claro como parecía. Mientras Sunny viviera, habría esperanza de cambiar las cosas, de alguna manera. Simplemente tenía que superar esto, paso a paso. Sunny forzó una sonrisa. «Gracias, Caster. No lo olvidaré». Entonces, miró el cadáver que yacía a sus pies y retrocedió un paso, escapándose del charco de sangre que crecía rápidamente. Su rostro permaneció sereno, pero un pequeño escalofrío, casi imperceptible, recorrió su cuerpo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». El orgulloso legado se demoró y luego dijo en tono solemne, «Primero lo primero, no podemos dejar que nadie te vea así. Espera aquí un rato, te traeré algo para que te limpies». Sunny suspiró. No quería quedarse cerca de Harper, pero Caster tenía razón. Andar cubierto de sangre era mala idea. ¿Y luego? ¿Qué? Caster vaciló. «Entonces tendremos que deshacernos del cuerpo, pero no será fácil pasar desapercibido, sino para los delincuentes, para los guardias, pero tranquilos, ya pensaré en algo. Solo espérenme a que vuelva». Sunny dudó, preguntándose si podía confiar en el legado. ¿Qué le impediría regresar con un grupo de gente? Pero no, tener a Sunny en su bolsillo beneficiaría más a Caster que deshacerse de él completamente. Aún así, envió a la sombra para vigilar las cosas después de que Caster se fuera. Al quedarse solo con el cadáver, Sunny suspiró y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la frágil pared de la cabaña. Estaba tan cansado. La noche caía lentamente sobre las ruinas, sumiéndolo todo en una oscuridad confortante. Claro que aún podía ver el cuerpo ensangrentado, inmóvil sobre las piedras junto a él. Por primera vez, Sunny deseó que sus ojos no pudieran atravesar las sombras. Los ojos de Harper todavía estaban abiertos y lo miraban acusadoramente. Estoy atrapado contigo para siempre, ¿verdad?». Sin ni siquiera mirar el mar de las almas, Sunny supo que una nueva sombra se había unido a las filas silenciosas de cada criatura que alguna vez había matado. Todo lo que podía hacer era esperar. El tiempo pasó lentamente. A Caster le estaba tomando mucho tiempo reunir todo lo necesario sin levantar sospechas. Tenía que evitar miradas indiscretas y perder mucho tiempo conversando con gente que constantemente quería llamar su atención. En algún momento, incluso Cassia le habló. «Hola, Caster. ¿Has visto a Sunny?». Lejos de su albergue, sentado en el suelo cerca del cadáver de un joven al que había asesinado, Sunny sonrió oscuramente y escuchó qué tipo de excusa se le ocurriría al legado para explicar su ausencia. Después de un rato, sus pensamientos comenzaron a divagar. Escuchó el sonido de la lluvia caer sobre las piedras afuera y frunció el ceño. La lluvia siempre lo ponía de mal humor. Por eso, Sunny siempre recordaba el pasado. A diferencia de Nephis, cuyo pasado estaba envuelto en misterio y presagiaba tragedia, él provenía de un entorno humilde. Su historia era más mundana que trágica, una historia trivial de personas desafortunadas que vivían con dureza y amargura en un mundo moribundo. Los padres de Sunny eran trabajadores domésticos. Eran pobres pero no indigentes. Su padre trabajaba en uno de los numerosos equipos de mantenimiento que se encargaban de las barreras exteriores de la ciudad. Su madre trabajaba en una fábrica subterránea que producía sistemas de filtración de aire. Juntos,
Sus ingresos apenas alcanzaban para costear una pequeña celda en una de las colmenas humanas de las afueras. Varios meses después del nacimiento de su hermana Rain, cuando Sunny tenía unos 4 años, su padre falleció en un accidente laboral, algo habitual entre los trabajadores de mantenimiento de la ciudad. 3 años después, su madre enfermó y finalmente falleció. Los trabajadores de fábrica como ella solían enfermar y morir debido a las duras condiciones, así que tampoco era un caso inusual. Sunny y Rain fueron enviados a una guardería pública. Su hermana era joven y guapa, así que finalmente fue adoptada. Sunny, sin embargo, era mayor y tenía problemas de conducta, lo que la convertía en un niño prácticamente indeseable. Tras pasar varios años en hogares de acogida cada vez más ruines, finalmente logró escapar y aprendió a sobrevivir en las calles de las afueras. Allá en la calle había muchos niños como él que tenían que hacer todo tipo de cosas desagradables a diario solo para ver otro amanecer. Sin embargo, incluso así, la mayoría no sobrevivía mucho. Se necesitaba una criatura muy especial para sobrevivir allí. Sunny era una de esas criaturas. En parte fue pura suerte, en parte fue su inteligencia, pero sobre todo fue porque tenía un objetivo. Sunny se negó a morir antes de encontrar a su hermana. De alguna manera, se había convencido de que ella esperaba que él la encontrara y la salvara. Un día, volverían a vivir felices, como una familia, juntos. Este objetivo equivocado lo mantuvo vivo más que cualquier otra cosa. Por supuesto, no terminó bien. Nada nunca pasó en este maldito mundo. Sentado a solo unos centímetros de un charco de sangre humana, Sunny se rió entre dientes y se frotó la cara. ¿Existe siquiera algo así como un final feliz? ¿Por qué ese bastardo tarda tanto? Por supuesto, sabía exactamente dónde estaba Caster y qué estaba haciendo. En ese momento, estaba levantando la mano para abrir la puerta de la cabaña de Harper. Sunny se levantó cansadamente del suelo y se sacudió la pesa de los recuerdos. ¿Qué sentido tenía recordar el pasado? Tenía que sobrevivir al futuro. Capítulo 164. Despedida. Caster le trajo agua, tiras de tela y una túnica tosca. Mientras Sunny lavaba la sangre de su cuerpo, el orgulloso legado movió cuidadosamente el cadáver de Harper a una esquina, lo enterró bajo la pila de algas y limpió la sangre del piso tanto como pudo. De esta manera, un vistazo accidental al interior de la cabaña no revelaría demasiado. Claro que, con un mínimo escrutinio, las señales de lo sucedido allí se harían evidentes. Mientras hacía todo esto, Caster estaba hablando. La forma más fácil de deshacerse de un cadáver es simplemente tirarlo de la plataforma. Con suerte, no caerá en el camino, pero incluso si lo hace, nadie le prestará mucha atención. La gente muere constantemente aquí en la ciudad oscura, sobre todo quienes viven en el asentamiento exterior. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, no podemos hacerlo, porque Harper no es un simple canalla, sino alguien que trabajaba para el Señor Brillante. Los guardias se interesarán por su repentina muerte y la usarán para causarles problemas a ti y a Lady Nephis. Así que tenemos que hacerlo desaparecer por completo. No será fácil. Sunny viró y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Puedo llevarlo colina abajo y tirar el cuerpo en algún lugar entre las ruinas. Es de noche afuera, nadie verá nada. Caster, negándose con la cabeza, respondió. La guardia del castillo tiene varios tipos de observadores vigilando el camino día y noche. Te notarán, a menos que alguien los convenza de que miren hacia otro lado, claro. Él suspiró. No será barato, pero puedo lograrlo. Mañana, después del atardecer, tendrás aproximadamente 1 hora para llevar el cuerpo a las ruinas y regresar. Lo siento, pero no puedo darte más tiempo. Esto borrará los pocos fragmentos que me quedan. Su voz sonaba como si el apuesto joven estuviera genuinamente preocupado por su camarada, pero en realidad solo estaba reiterando lo mucho que Sunny le debía ahora. Y si ese mensaje no fuera suficiente, siempre podía amenazar con revelar el secreto de cómo murió Harper en el futuro. Caster lo tenía en la palma de su mano. Sunny sonrió oscuramente. ¿Y hasta entonces qué hago? El legado se encogió de hombros y respondió.
Actúa con naturalidad y trata de no hablar con nadie. Eres un poco solitario, nadie sospechará nada. Después de eso, pensó unos instantes y añadió: «Oh, nadie debería entrar en esta cabaña durante un buen tiempo. Harper vivió en el castillo estos últimos meses, así que la gente del barrio bajo aún no notará su ausencia. Los guardias tampoco, ya que presentó un informe reciente. Deberíamos estar bien». Sunny lo miró con una expresión extraña. ¿Qué? Él, negando con la cabeza, añadió: «No, nada. Solo me preguntaba cuántos cuerpos hiciste desaparecer ya». Caster frunció el ceño. «De hecho, este es mi primer caso. En la ciudad oscura suele ser más ventajoso dejar el cuerpo en un lugar visible para todos». Tenía sentido. ¿Para qué matar a alguien si no es para que otros lo piensen 2 veces antes de atacarte en el futuro? Sunny era un auténtico aficionado en lo que a asesinatos se refiere. Realmente no podía competir con los legados. Así, dejaron atrás la miserable cabaña y regresaron a la cabaña. Sin que nadie le prestara atención, Sunny regresó a su habitación y se sentó tranquilamente en su estrecho catre. Pensó que no podría dormir esa noche, atormentado tanto por el conocimiento de lo que Nephis estaba planeando como por los recuerdos de Harper muriendo a manos de él. Pero al final, su exhausta conciencia se deslizó en el olvido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Por la mañana se despertó sobresaltado, esperando encontrar una multitud de furiosos habitantes de barrios marginales corriendo hacia el interior, todos ansiosos por, bueno, ¿qué podían hacer realmente? Si llegaba el momento, muy pocos podrían hacerle daño. Pero no había nadie allí. Tras dudarlo un rato, decidió actuar como cualquier otro día. Salió de su habitación y fue a lavarse la cara. Los pequeños ayudantes de Nef lo saludaban o lo ignoraban como siempre. Sus sonrisas eran amables y fugaces. Nadie lo miró 2 veces. Extrañamente perturbado, Sunny escapó de la cabaña y miró hacia el cielo. Nada había cambiado. Todo era igual que ayer y todos los días anteriores. ¿Cómo pudo ser esto? Había asesinado violentamente a alguien, pero a nadie parecía importarle. El mundo había seguido adelante sin Harper, indiferente al dolor y al horror que ahora estaban congelados para siempre en los ojos muertos del joven tímido y lastimoso. Incluso los guardias no parecieron notar la desaparición de su espía. Sunny se frotó la cara, ocultando una mueca de dolor. Le dolía la cabeza con una terrible migraña. Si a ellos no les importa, ¿por qué debería importarme a mí? Olvídate de ese idiota. Pero sí le importaba. Por irracional que fuera, se sintió obligado a lamentar la muerte de su víctima, aunque fuera el único que lo haría. Quizá porque esta situación era inquietantemente idéntica a como siempre había imaginado que ocurriría su propia muerte, completamente desapercibida, descartado y olvidado, sin una sola alma a la que le importara que alguna vez hubiera existido. Patético. Al regresar al interior, Sunny entró en su habitación y se sentó en el catre, mirando la pared. Pasó la mayor parte del día allí, saliendo solo una vez para simular que entrenaba con el fragmento de medianoche. Mientras repetía las katas, creyó ver a Nephis observando los movimientos de su espada con el ceño fruncido, pero un segundo después se distrajo ante el interminable torrente de tareas que le exigían. «Menos mal, ve a hablar con Caster a ver si me importa. Ven a visitarnos». Su repentino enojo sorprendió a Sunny. Bueno, al menos fue mejor que la sombría apatía que reinó sobre él durante todo el día. ¿Qué me pasa últimamente? Es como si hubiera vuelto al túmulo de ceniza. Frunciendo el ceño, despidió el fragmento de medianoche y regresó a su habitación. Sin embargo, alguien lo estaba esperando allí. Era Cassia. La niña ciega permanecía en silencio, de espaldas a la puerta, sosteniendo el bastón de madera en sus manos. Su rostro permanecía inusualmente inmóvil, casi parecía sombría. El corazón de Sunny dio un vuelco. ¿Ella se enteró? Forzando una sonrisa falsa, hizo que su voz sonara alegre y dijo: «Oh, hola, Cass. ¿Quieres algo?» Ella se giró hacia él y, tras un momento de vacilación, sonrió. Sin embargo, algo en su sonrisa no encajaba.
Fue casi como si fuera tan forzado como el suyo propio. La muchacha ciega se quedó un rato más y luego dijo, «No, nada en particular». Sunny parpadeó un par de veces. «¿Qué le pasa hoy?». Mientras tanto, Cassia levantó la mano y encontró su hombro. «No, en realidad tengo un regalo para ti». Él levantó una ceja. ¿Un regalo? Ella asintió. Al instante siguiente, una chispa de energía repentinamente viajó de su cuerpo al de él. Sunny se estremeció. «Has recibido un recuerdo. Primavera eterna». ¿No era aquella bonita botella de cristal suya, la que contenía una cantidad casi infinita de agua? ¿Por qué se lo estaba dando? ¿Por qué me regalas esto de repente? Ella permaneció en silencio por unos momentos, luego sacudió suavemente la cabeza. Solo quería. ¿Por qué? ¿No puedo darte algo después de todo lo que has hecho por nosotros? Sunny dudó. Supongo que puedes. Solo no lo esperaba. Cassia lo agarró del hombro y permaneció inmóvil durante un tiempo extrañamente largo. Luego apartó la mirada y dijo con una voz suave y serena, «Nos volveremos a encontrar pronto, Sunny». Bicho raro. Le dio una palmadita en la mano y dijo, un poco avergonzado, «Claro que sí. ¿A dónde iría? De todos modos, esta cabaña es demasiado pequeña para que no nos encontremos a menudo». Ella retiró lentamente la mano y se rió entre dientes. «Sí, tienes razón. Claro. Me voy ya». Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Sunny miró su espalda y se encogió de hombros. «Está bien. Adiós». «¿Qué le pasa?». Al llegar a la puerta, Cassia se quedó paralizada un instante. Sin girar la cabeza ni hacerle ver la cara, se quedó allí un rato y luego dijo en voz baja, «Adiós, Sunny». Capítulo 165. Poder. Durante el resto del día, Sunny no tuvo nada que hacer más que contar las horas hasta el atardecer. Al caer la noche, tendría que regresar a la escena del crimen, recuperar el cuerpo de su víctima y llevarlo a las ruinas al amparo de la oscuridad. ¿Cómo se llegó a esta situación? Solo en su diminuta habitación, miró fijamente la pared y esperó. Pronto, el miedo a adentrarse en la ciudad oscura de noche eclipsó la desolación y el vacío que reinaban en su alma. La gente rara vez se arriesgaba a abandonar la colina después del anochecer. En el vacío sin estrellas de la orilla olvidada, cualquier fuente de luz atraía inevitablemente la atención de criaturas que ningún humano querría siquiera conocer. Innumerables horrores acechaban las calles de la ciudad por la noche. Solo un loco se arriesgaría a entrar en las ruinas después de que el sol se pusiera. Por supuesto, había muchos locos en la ciudad oscura. Sunny, al menos, no necesitaba luz. Además, conocía bien los alrededores del castillo brillante para evitar la mayoría de los peligros. Las semanas que había pasado aprendiendo de Effie no habían sido en vano. Debería estar bien. Con las sombras ocultando cada uno de sus movimientos, Sunny estaba seguro de su capacidad de, al menos, huir si algo sucedía. Aún así, con cada minuto que pasaba, su corazón se sentía cada vez más frío. Cuando la sombra de la aguja carmesí inundó el mundo y tiñó sus pensamientos con una inquietante sensación de terror, apretó los dientes. Ya casi es la hora. Sin embargo, antes de que el sol desapareciera por completo, otro invitado inesperado apareció en la puerta de su habitación. Mirando a Sunny con el ceño fruncido, Nephis le hizo un gesto para que se pusiera de pie y dijo en un tono tranquilo, «Venga conmigo». El corazón de Sunny dio un vuelco. ¿Qué quiere? Reprimiendo el enfermo miedo de ser atrapado, se quedó allí unos instantes, luego se levantó lentamente y siguió a Estrella Cambiante fuera de la cabaña. Juntos caminaron hacia un área apartada del barrio. Nef permaneció en silencio, sin siquiera mirarlo. Parecía tranquila, como siempre. Sunny, sin embargo, luchó por no dejarse llevar por el pánico.
Diversos pensamientos, uno más oscuro que el otro, se colaron en su cabeza. ¿Ese cabrón de Caster se lo contó todo? Finalmente, llegaron al aleón remoto donde nadie habría podido oír su conversación. Estaba lleno solo de la luz carmesí del atardecer y sombras profundas. Al darse la vuelta, Estrella Cambiante lo miró con el ceño fruncido. Sunny sostuvo su mirada, el rostro sombrío. Sentía como si contemplara a su juez y verdugo. Te vi practicando con la espada hoy. Tus movimientos eran débiles y sin rumbo. Era como si hubieras perdido la claridad. ¿En qué estabas pensando? Sunny exhaló lentamente. Así que de eso se trataba. Ella no sabía nada, solo percibió la confusión que se desataba en su mente. Debería haberse sentido aliviado, pero por alguna razón, Sunny sintió que la ira aumentaba en el pecho. Con una sonrisa torcida, miró hacia otro lado y respondió: asesinato. Estaba pensando en asesinato. Nefis ladeó la cabeza, esperando una explicación. Sunny guardó silencio unos instantes y luego dijo con una voz extrañamente fría: una vez me dijiste que la esencia del combate es el asesinato, ¿no? Ella le hizo un gesto con la cabeza. Él la miró fijamente y luego dijo: bueno, ¿cómo es que sabes tanto de asesinatos, Nef? ¿Eh? Quería preguntarte eso desde el día que le cortaste la cabeza a Andel sin siquiera pestañear. Estás aquí predicando que todos somos humanos, no bestias. ¿Acaso Andel no era humano? Ella frunció el ceño. ¿De esto se trata? Sunny apretó los dientes. Es parte de ello. Nefis guardó silencio un buen rato. En un momento dado, distraídamente levantó un brazo y se frotó el cuello. Finalmente dijo: no es que haya asesinado a mucha gente, es que mucha gente ha intentado asesinarme. Sunny parpadeó. ¿Por qué alguien querría matarte? Ella sonrió. ¿Por qué? En realidad, por muchas razones. Mi familia fue muy poderosa en su día, ¿no lo recuerdas? Pero el poder es peligroso, Sunny. No puedes alcanzar su máximo potencial sin crearte muchos enemigos. Y cuando un día tu poder desaparece, todos esos enemigos permanecen. Girando la cara, dijo con su habitual voz indiferente: creo que tenía unos, ¿qué?, 5 o 6 años cuando alguien intentó matarme por primera vez. Era mi niñera. Me llevó a una habitación vacía, me rodeó el cuello en las manos e intentó estrangularme. Pensé que era un juego, al menos durante los primeros segundos. Nef lo miró con chispas blancas bailando en sus ojos. Así fue como aprendí lo que es la debilidad. Y cuando mi maestro, que pasaba por ahí, entró corriendo y usó su habilidad de aspecto para matarla, así fue como aprendí lo que es la fuerza. Así que, sí, no soy ajeno a las cabezas cortadas, Sunny. ¿Era eso lo que quería saber? Él la miró fijamente y luego, negando con la cabeza lentamente. Qué asustada debió sentirse. Qué impotente. Impotencia. Él sabía muy bien cómo se sentía. De alguna manera, Sunny nunca imaginó que la orgullosa e indomable Estrella Cambiante también lo había experimentado, que había sido moldeada por él, tal y como era él. Mientras tanto, Nefis sonrió, pero no había humor en sus ojos. Entonces, ¿qué quería saber? Sunny? ¿De qué se trata todo esto? ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me mirabas desde que luchamos contra el mensajero de la aguja? Dilo con sinceridad. Me debes al menos esto. La miró fijamente un buen rato, con una tormenta de emociones escritas en su rostro pálido y sombrío. Finalmente, tomando una decisión, Sunny apretó los dientes y dijo: quiero saber cuál es tu verdadero objetivo. Quiero saber si vale la pena.